Dios les bendiga, amados, Dios les bendiga, qué bueno, estamos por aquí para compartir la reflexión bíblica del día de hoy. Estamos en la semana 5, entramos al día 5 de esta semana. Esta semana el énfasis es la gracia y la fe. Son virtudes cristianas, elementos de la vida cristiana importantes para nuestra salvación. De modo que estamos aprendiendo sobre gracia y fe en esta semana. Hoy el tema es la gracia que sobreabunda. La gracia que sobreabunda. Un pasaje muy conocido por todos nosotros que predicamos y enseñamos a la gente. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De modo que vamos a hablar de ese pasaje bíblico en breve. Oramos para comenzar. Dios y eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos concede de poder estar en tu presencia, de poder compartir tu palabra, de poder, Señor amado, dedicar este tiempo para tener contacto con nuestros hermanos y hermanas, oh Dios, y compartir, Señor amado, tu palabra con ellos. Bendice a cada uno de los hermanos que serán expuestos a este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo les esté dando entendimiento, sabiduría, conocimiento de ti, y que tú, Señor, nos dé un espíritu de obediencia para poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra y para compartirlo con otros, Señor. Pido la guianza de tu Espíritu Santo en este tiempo y que tu ayuda, Señor, tu socorro esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos para comenzar la gracia que sobreabunda. La gracia que sobreabunda. El texto bíblico dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El apóstol Pablo es reiterativo en los efectos negativos de la ley. Pablo quiere apuntalar la gracia y hacer claro el cambio de actitud, el cambio de postura en la vida, en la relación de Dios con el hombre, entre la ley y la gracia. Dejar claro que la ley era un recurso hasta venido Cristo, pero que venido Cristo ya no estamos sujetos plenamente a la ley, sino que estamos bajo la gracia. Eso no quiere decir que lo que la ley decía que era malo dejó de ser malo y pasó a ser bueno, sino que la manera en que Dios abordaba las consecuencias del pecado entonces iba a cambiar, porque ahora Cristo tomaba el lugar del Cordero expiatorio, y en vez de hacer un sacrificio todos los años por el pecado, Cristo como Cordero habría de hacer un único sacrificio, único, perfecto y para siempre, lo cual permitía que mis pecados estuviesen permanentemente presentados delante de Dios con la oportunidad de ser perdonado a través de mi arrepentimiento. De modo que el cambio es un cambio importante para la humanidad, porque la humanidad no va a tener que hacer sacrificios por el pecado, porque ya Cristo hizo el sacrificio y tendría acceso abierto y permanente al Padre para ir en perdón de los pecados. O sea, no cambia el pecado, cambia la oportunidad. La gracia es una oportunidad abierta permanentemente hasta que se cierre. Hasta que se cierre. De modo que estamos en un tiempo de gracia. Una manera de verlo es de esta forma. La ley, dice el apóstol Pablo, la ley decía, el que hace esta cosa vivirá por ella y el que no lo hace morirá por ella. O sea, había una remuneración inmediata sobre el pecado, sobre las prácticas, sobre las conductas, una remuneración inmediata. No había un espacio vacío entre la falla y el castigo. Si hacías algo o no hacías algo en obediencia o desobediencia a la ley, la remuneración, la recompensa era inmediata. Si pecaste contra la ley, si desobedeciste la ley, la remuneración de esa desobediencia era inmediata, o sea, no había gracia. Ahora, si yo hago algo que es contra esa ley de Dios, la remuneración contra esa falla a la ley, contra la ley, no es inmediata. Hay una gracia, hay un tiempo para el arrepentimiento. No es que el pecado se anula, es que yo tengo la oportunidad llamada gracia de poder arrepentirme de ese pecado y no pagar de inmediato las consecuencias atribuidas a ese pecado.
De modo que en ese sentido es que la ley es anulada, en el sentido de la consecuencia inmediata de desobedecer la ley. Ahora, la gracia se abre como una oportunidad para arrepentirte del pecado cometido. Por eso el apóstol Pablo dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. En otra palabra, en otro momento, el apóstol Pablo dice que la gracia existe para que el pecado fuera mucho más agresivo contra nosotros. Porque la ley marcaba la falta y marcaba la consecuencia de la falta, y esa consecuencia era inmediata. De modo que el pecado se hacía mucho más severo contra nosotros a través de la ley. Ahora, Dios, el cambio que hace es que al pecar tenemos la oportunidad, que se llama gracia, para el arrepentimiento. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. De modo que es importante entender eso. La reflexión de hoy. Pablo nos presenta una verdad que rompe toda lógica humana. Donde el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. No se trata de una gracia que apenas alcanza, que llega justa o que se agota. Es una gracia que rebosa, que supera, que cubre y transforma incluso las áreas más oscuras de nuestra vida. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no se trata de una gracia que apenas alcanza para algo, que llega justo y que se agota. Es una gracia que rebosa. Es una gracia que supera lo esperado. Es una gracia que cubre todo y que transforma incluso las áreas más oscuras de nuestra vida. Eso quiere decir, en sentido general, que la gracia sobreabunda donde abunde el pecado. Y es lo lógico. Si Dios nos ama, si entregó a su Hijo por nosotros, si el deseo y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, bueno, en la medida que la maldad aumenta y amenaza con que el hombre se pierda, la actitud de Dios es que esa gracia sea más abundante. Esa muestra de misericordia sea más abundante. Si Dios la limita cada vez porque el pecado de la humanidad es mucho, entonces no existiría coherencia entre su deseo de que todo el mundo se salve y su limitación de la gracia salvadora. Si la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, entonces su gracia no puede ser limitada. Su gracia tiene que ser abundante. Y mientras más el hombre peque y se aleje, más misericordia y gracia va a requerir pacientemente de Dios para poder ser salvo, hasta que llegue el día en que la gracia, la oportunidad termine. Pero mientras la gracia esté abierta, será abundante para alcanzar a todos los hombres, no importa qué tanto corra. Por eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios, hay un deseo de Dios. En su amor, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere darle la oportunidad a toda la humanidad. Él quiere que toda la humanidad tenga la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, prestar atención al mensaje y responder con amor y obediencia. Y para que eso ocurra, entonces la gracia tiene que abundar. No importa cuántas cosas la gente haga, no importa cuánto se desordene la sociedad y se envuelva la sociedad en el pecado, no importa cuánto el hombre corra, debido a que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, Él mantendrá su gracia abundante para que todos los hombres tengan oportunidad de ser salvos. Luego, el que no sea salvo porque no se detiene, el que no sea salvo porque no se acerca a la gracia, el que no sea salvo porque rechaza a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que no sea salvo porque la luz vino al mundo y él siguió amando más las tinieblas que la luz, entonces no podrá en el día del juicio reclamar a Dios y decir que Dios no le dio oportunidad. Por eso la gracia tiene que sobreabundar, aunque el pecado abunde, porque el que la gracia abunde indica que Dios nos está dando a todos los seres humanos oportunidad suficiente, chance suficiente, tiempo suficiente para arrepentirnos de nuestros pecados. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos cometido posiblemente pecados terribles, unos más que otros. Pero todos hemos tenido la oportunidad de arrepentirnos, de restaurarnos, de volvernos a conectar en comunión con Dios, de volver a la comunión del Padre Celestial, de volver a abrazar la fe, de volver a obedecer la palabra de Dios, de volver a conducirnos por la senda que Dios quiere que andemos. Hemos tenido oportunidad de estar en la presencia de Dios
siendo restaurados por el Espíritu Santo, siendo redarguidos por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Eso es gracia, porque Dios nos da la oportunidad, porque Él quiere que todos los hombres seamos salvos. Ahora, no todos van a ser salvos porque no todos van a aceptar la gracia. No todos van a ver la puerta abierta y van a entrar por la puerta abierta. No todos van a querer tomar el camino estrecho donde tendrán que renunciar a cosas de esta vida para poder alcanzar la gracia de Dios. Pero la gracia está disponible. Y mientras más te alejes de Dios y abunde en pecado, la gracia de Dios estará sobreabundando, esperando que tú tengas una reacción. Dios no se va a cansar de amarte. Él no se va a cansar de llamarte. Él no se va a cansar de levantar predicadores. Él no se va a cansar de motivar a personas, a gente a levantar iglesias. Porque todo ello implica la gracia de Dios sobreabundando. Cuando la gente que no conoce de Dios, que no conoce la palabra de Dios, critica incluso que haya mucha iglesia y le molesta que haya mucha iglesia y dicen que las iglesias son un negocio, etcétera, no se da cuenta que está combatiendo contra la gracia de Dios. Mira, el que haya muchas iglesias disponibles en esta esquina, en aquella esquina, en la otra esquina, quiere decir que la gracia de Dios está abundando. Porque cada iglesia que se abre para predicar el mensaje del Evangelio es una puerta de gracia abierta para ti, donde tienes la oportunidad de conocer el mensaje del Evangelio, cambiar de vida y tener la oportunidad de salvarte. De modo que cada iglesia abierta, cada predicador callejero, cada gente que predica la palabra de Dios en el tren, en el autobús, cada persona que predica la palabra de Dios en una esquina, cada persona que te entrega un tratado bíblico, cada persona que pone una bocina, un altoparlante para poner música que tú puedes escuchar, música cristiana en tu casa, cada supermercado, cada tienda donde hay una música cristiana que tú puedas oír. Son oportunidades que Dios te está dando de que escuche el mensaje del Evangelio para salvación. Eso es gracia sobreabundando. Ahora, a la gente no le molesta que haya una discoteca en cada esquina. A la gente no le molesta que el mundo esté lleno de discotecas, de puntos de droga, etcétera, etcétera. Eso es el pecado abundando. Bueno, frente a esa abundancia de pecado, frente a cada punto de droga debería haber una iglesia. Frente a cada discoteca debería haber una iglesia. Porque eso es, el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Se abre una nueva oportunidad, un nuevo espacio para pecar, se abre una nueva iglesia para adorar. Eso es gracia abundando. Cada nuevo predicador, cada nuevo evangelista, cada campaña evangelística, cada espacio que se abre para guiar a la gente al mensaje del Evangelio es muestra de gracia sobreabundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El pecado revela nuestra incapacidad, nuestra fragilidad y nuestra necesidad profunda de Dios. Pero la gracia revela su carácter, un amor que no se rinde, una misericordia que no se cansa y un perdón que no tiene límites. Mi pecado revela mi necesidad de Dios, mi vulnerabilidad, mi fragilidad. Y su gracia revela su amor, su gracia revela su misericordia, su gracia revela su carácter incansable, persistente en amarme. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Una misericordia que no se cansa y un perdón que no tiene límites. La gracia no ignora el pecado, vence el pecado. No minimiza nuestra culpa, la cancela. No nos deja donde estamos, nos levanta y nos renueva. Eso es gracia. Cuando Dios te encuentra, cuando hay ese encuentro entre tú y Dios, esa gracia no ignora que tú eres un pecador. Esa gracia viene para darte victoria sobre el pecado. Esa gracia no minimiza la culpa que tú tienes por el pecado cometido. Esa gracia cancela la culpa por el pecado cometido. Esa gracia no te deja donde tú estás hundido en el pecado. Esa gracia te levanta, te renueva, te restaura. Eso es gracia abundante de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A veces nuestra mente lucha con esta verdad. Pensamos que ciertos errores son demasiado grandes, que ciertas caídas son demasiado repetidas o que ciertas heridas son demasiado profundas. Pero en Romanos 5:20 nos recuerda que no existe pecado más grande que la gracia de Dios. La cruz es la evidencia eterna de que su gracia siempre es mayor. Repito ese párrafo. A veces nuestra mente lucha con esta verdad. Pensamos que ciertos errores son demasiado grandes, que ciertas caídas son demasiado repetidas
o ciertas heridas son demasiado profundas. Pero Romanos 5:20 nos recuerda, no existe pecado más grande que la gracia de Dios. La cruz es una evidencia clara de que su gracia siempre será mayor. ¿Has visto que alguien ha hecho algo mayor para mostrarte su amor? Enviar a su propio Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. La cruz revela que su gracia es mayor que tu pecado, que su amor por ti es mayor que tus culpas, que su persistencia en amarte y en buscarte para salvarte es mayor que los errores que hayas cometido. Eso es gracia de Dios. Por eso no te levantes, no nos levantemos contra Dios y contra la obra del Señor. Cuando vemos a la iglesia avanzar, prosperar, crecer, cuando se levanta una nueva iglesia, cuando veo a una gente que está predicando en una esquina, cuando se hace un culto, una actividad evangélica fuera en la calle, la gente toca la bocina, la gente se molesta, se estorba, la gente no parece estorbarle una marcha del orgullo gay, la gente no parece estorbarle un carnaval, pero con tanta facilidad la gente le estorba una campaña evangelística. A la gente le molesta un predicador en la esquina. La gente se ofende porque le entreguen un tratado que habla de la palabra de Dios. La gente se molesta que abran una nueva iglesia. Y la gente deja de entender y de percibir que eso es la gracia de Dios sobreabundando en medio del pecado, abriendo espacios donde tengo oportunidad de oír el mensaje del Evangelio y poder conocer a Cristo como tu Redentor y Salvador. Cada iglesia abierta, cada predicador, cada concierto, cada actividad evangelística, cada campaña evangelística fuera, cada tratado entregado, cada misionero enviado, son muestra de la gracia sobreabundante de Dios. La gracia sobreabundante no solo nos perdona, nos transforma, nos enseña a vivir libres de la culpa y a caminar en nueva vida y a confiar en que Dios puede redimir incluso aquello que parecía perdido. La gracia no es un permiso para seguir igual, sino un poder que nos impulsa a vivir en santidad. Repito eso, la gracia no es un permiso para seguir igual. El que Dios sea misericordioso y dé chance no quiere decir que permanezcamos igual. No. La gracia no es un permiso para seguir igual, es una oportunidad para cambiar, para impulsarnos a vivir en santidad. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, el chance que Dios nos da entre el pecado y el arrepentimiento para ser transformado, perdonado y salvado, no es un espacio para persistir en pecar, sino un espacio para reflexionar, para dejarse amar de parte de Dios. Y para, habiendo sido amado por Dios, entonces responder con amor y obediencia a ese Dios que te ama a pesar de tu pecado. La gracia de Dios no solo responde al pecado, lo sobrepasa, lo vence, lo transforma con abundancia. La gracia de Dios no solo vence al pecado, sino que lo sobrepasa. El pecado parece a veces una fuerza dominante en la vida nuestra. Destruye, esclaviza y deja cicatrices profundas. El pecado parece que nos domina, que nos esclaviza, que nos hiere y deja cicatrices, que nos destruye. Pero Pablo declara una verdad gloriosa. Donde el pecado abunda, la gracia de Dios siempre es mayor. Cristo, hablando de aquella mujer que derramó el frasco de perfume en sus pies para lavar los pies, dice: al que mucho se le perdona, mucho agradece. Todo lo que va a pasar cuando la gracia de Dios te alcance es que tú vas a descubrir que la gracia de Dios es tan poderosa y tan grande que no importa la cantidad de pecados acumulados en tu vida durante tus días, la gracia de Dios es capaz de perdonarlo todo. No importa cuánto el pecado te haya destruido y te haya maltratado. No importa cuánto el pecado haya marchitado la imagen de Dios en tu vida. Cuando seas alcanzado por la gracia de Dios, cuando te dejes alcanzar por esa gracia de Dios te va a restaurar totalmente. Y esas cicatrices de destrucción, ese deterioro destructor que el pecado te dejó, va a ser restaurado no solamente interiormente, sino aún en tu imagen física. Puedes ver el testimonio de mucha gente que estaban consumidos totalmente por vicios duros,
que habían vivido una vida dura, que se habían destruido ellos, habían destruido su familia, habían destruido su entorno, todo a su alrededor era destrucción, 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 porque el pecado destruye. Pero cuando Cristo apareció y se le abrió la puerta a Cristo en el corazón, entonces la gracia de Dios restauró todo nueva vez, porque la gracia es mayor que nuestro pecado. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo? La ley se introdujo para que el pecado abundase, porque la ley tiene una función reveladora. La ley revela el pecado. La ley te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y la conducta humana muchas veces se traslada para hacer exactamente lo prohibido. De modo que aunque la ley no produce pecado, lógicamente, la ley expone el pecado, lista el pecado, te muestra qué es lo que es malo, te lo enseña, te lo revela. Pero la ley muestra la gravedad del pecado y nuestra incapacidad para salvarnos. Pero cuando vemos la ley que solamente nos dice esto es malo, la ley no tiene recursos para ayudarnos a hacer lo bueno. La ley no tiene recursos para ayudarnos a obedecerla. La ley solamente señala lo que está mal y las consecuencias de hacer eso que está mal, pero no nos provee recursos necesarios y suficientes para poder evitar hacerlo, y mucho menos para poder evitar las consecuencias. De modo que por eso el apóstol Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abunde, porque la ley revela el pecado, expone el pecado, lista el pecado, dice lo que está malo, te dice las consecuencias, pero no te ofrece alternativas y ayudas para poder evitarlo. Y luego el apóstol Pablo dice, pero cuando el pecado abundó, esa es la realidad humana. La realidad humana es que a pesar de que la ley dice que no, el ser humano quiere decir que sí. Que a pesar de que la ley dice que es malo, el ser humano quiere convertirlo en bueno. Entonces, en esa disputa del ser humano entre lo que está prohibido y lo que quiere hacer, el humano lo que hace es abundar en pecado. Es hacer repetitivamente lo que está malo y lo que la ley prohíbe. Ya sabe que es malo, ya sabe que trae consecuencias, pero el ser humano como quiera lo practica y entonces hace abundar el pecado. El pecado entonces profundiza, el pecado entonces se extiende, el pecado entonces destruye. Todos hemos experimentado su peso y sus consecuencias. Y el apóstol entonces dice, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es la respuesta divina. A pesar de que nosotros extendamos el pecado, profundicemos en el pecado y nos dejemos destruir por el pecado, la respuesta de Dios es gracia abundante. La gracia no solo iguala el pecado, supera tu pecado. La palabra implica desbordar e ir más allá, exceder los límites de tu pecado. Hay un canto que nosotros cantamos con los niños, el amor de Dios es maravilloso. Es tan alto que no puedo ir encima de él, tan profundo que no puedo ir debajo de él, tan amplio que no puedo ir fuera de él. La gracia de Dios es sobreabundante. Es una gracia que excede los límites de mi pecado, va más allá de mis propios pecados. La gracia de Dios es más fuerte que nuestra peor caída. Tiene la capacidad de poder levantarnos de nuestra peor caída, de poder transformarnos desde nuestra peor condición. La gracia de Dios no es limitada ni frágil. No se agota ante el pecado, no retrocede ante la culpa y no se intimida ante la oscuridad. La gracia sobreabunda porque proviene de un Dios que es infinito, que es eterno y que nos ha amado con amor eterno. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir con miedo al pasado y comenzamos a vivir confiado en el perdón y la restauración que Dios nos ofrece. Cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios, dejamos de vivir con miedo al pasado. Ahora nos acercamos a la gracia de Dios. Ya no estamos pendientes de lo que hemos hecho, sino de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. La gracia de Dios no solo cubre el pecado, sobrepasa con poder, amor y abundancia nuestro pecado. Donde el pecado destruye, la gracia reconstruye, restaura. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Debemos vivir cada día confiando en esta verdad poderosa. Donde abundó tu pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Aplicación práctica de hoy. Hoy recuerda con humildad y gratitud que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, error o caída
que te haya ocurrido en la vida. Entrégale al Señor aquello que te pasa y confía en su perdón. Permite que su gracia te libere de la culpa y te impulse a caminar una vida renovada. Recuerda que no existe pecado más grande que la gracia de Dios. Confía en su perdón incluso en aquellas áreas donde te sientes más débil en tu vida. Renuncia a la culpa que Dios ya te perdonó. Insisto aquí en recordar, el enemigo intenta que nosotros, teniendo permanente sentimiento de culpa, no avancemos en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. De modo que tenemos que renunciar a la culpa para vivir bajo esa gracia. Vive con seguridad de que su gracia es suficiente para transformarte. Vive con la certeza de que su gracia es suficiente para transformarte. Las preguntas de hoy. ¿Qué área de tu vida necesita ser abrazada por la verdad de que la gracia de Dios sobreabunda? Hay áreas frágiles, débiles en tu vida que necesitan comprender todavía que la gracia de Dios está obrando sobre esa área débil de tu vida para fortalecerte y ayudarte a avanzar. Permite que la gracia de Dios te cubra, te guarde y te fortalezca. ¿Qué pensamientos de culpa o vergüenza necesitas rendir hoy para confiar plenamente en el perdón de Dios? ¿Hay algún pecado grave pasado que hayas cometido y que todavía el enemigo no deja de molestarte en tu mente y corazón, acusándote permanentemente sobre ello? Ese sentido de culpa permanente implica que tú no has asumido totalmente la gracia de Dios en tu vida. Permite que la gracia de Dios te libere del sentimiento de culpa, porque hasta que no seas liberado del sentimiento de culpa, no va a poder ser efectivo en lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. ¿Cómo puedes vivir de manera práctica desde la libertad que la gracia te ofrece cada día? ¿Cómo puedes vivir de manera práctica? O sea, ¿qué puedes hacer hoy? ¿Cómo puedes vivir hoy apoyado en esa gracia liberadora de Dios? Reflexiona, piensa, habla con Dios, ora, ve a la palabra del Señor, pero algo es importante. Recuerda que la gracia de Dios ha sido para ti más abundante que tus pecados y viene no solamente para perdonarte y salvarte, sino para que tú puedas disfrutar el amor de Dios, la restauración divina, el restablecimiento de su imagen en tu ser. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia de Dios sea abundante sobre ti este día y siempre. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que están compartiendo, Señor amado, este tiempo de tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo les llene de tu presencia, les llene de tu sabiduría, les llene de tu amor, Señor. Y que podamos compartir, Dios mío, tu gracia abundante con tanta gente que necesita, Señor amado, ser abrazado por esa gracia maravillosa tuya, Dios. Y que veamos, Señor, en cada templo, en cada creyente que se levanta para predicar tu palabra, en cada espacio en donde tu mensaje es anunciado, veamos tu gracia sobreabundando en medio de una generación pecaminosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde y mañana estaremos en nuestro tiempo de reflexión, si Dios lo permite. Dios le bendiga a todos. Amén.